contrasta fuertemente con estas afirmaciones y las niega en la práctica, la tendencia siempre presente a la proliferación de las armas, especialmente las de destrucción masiva, como pueden ser las nucleares. Una ética y un derecho basados en la amenaza de destrucción mutua y posiblemente de toda la humanidad son contradictorios y constituyen un fraude a toda la construcción de las Naciones Unidas, que pasarían a ser Naciones Unidas por el miedo y la desconfianza. Hay que empeñarse por un mundo sin armas nucleares, aplicando plenamente el Tratado de No Proliferación en la letra y en el espíritu, hacia una total prohibición de estos instrumentos. El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad política y del derecho ejercidos con sinceridad, paciencia y constancia. Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colaboración de todas las partes implicadas. Y las imágenes captando a la comitiva de Irán, ¿no? Vamos a desarrollar esta información. Nuestro invitado, Robert Valencia, un analista político que está con nosotros a esta hora para hablar un poco de ese análisis político que nos deja justamente el tema. Robert está en Washington, en los Estados Unidos, y le quiero agradecer por estar con nosotros. Robert, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. No, señor, muchas gracias a usted. Pues ha tenido mucho de político, ¿no? El discurso hoy en la ONU del Papa Francisco, acabamos de escuchar justamente cuando se refería a un tema que era inevitable para él, y es el tema de los acuerdos nucleares recientes y de las armas nucleares. ¿Qué tanto impacto puede tener un mensaje como este y en un tema tan sensible como el armamento nuclear y los acuerdos nucleares? ¿Qué tanto impacto puede tener el mensaje de un líder espiritual como el Papa Francisco? Bueno, lamentablemente los discursos que se realizan en la Asamblea General de la ONU por lo regular no dan fruto, no se presentan los resultados que uno quisiera. Y un ejemplo muy claro, perdón, ha sido, por ejemplo, la situación en Siria. Desde el 2013 se ha venido discutiendo una intervención humanitaria en Siria, y lo que hemos visto en la actualidad ha sido un desastre humanitario que no tiene precedentes, por lo menos en la historia de Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, al ver este éxodo masivo de sirios entrando a Europa. Por supuesto, esto es un llamado de atención no solamente a Irán, sino también a todos los países que portan cabezas nucleares, como Estados Unidos, como Israel, como Gran Bretaña, y que son en su gran mayoría los integrantes del Consejo de Seguridad. Indudablemente esto pues levanta los ánimos que se generan en el calor y en el fragor de estas reuniones, pero por lo regular esto no tiene mayor impacto y lamentablemente simplemente es un encuentro de presidentes de todos los confines del mundo, pero que en realidad no presenta ningún resultado. Esa es la triste realidad de las asambleas generales en las Naciones Unidas. Bueno, creo que sí, es un
un concepto que usted nos hace muy acertado, pero que nos baja de ese ánimo que nos dejó el discurso hoy del Papa Francisco. Le quiero invitar para que escuchemos otro fragmento que dedicó el Papa al tema Medio Oriente para seguir hablando del tema. Robert, por favor. El reciente acuerdo sobre la cuestión nuclear en una región sensible de Asia y Oriente Medio es una prueba de las posibilidades de la buena voluntad política y del derecho ejercidos con sinceridad, paciencia y constancia. Hago votos para que este acuerdo sea duradero y eficaz y dé los frutos deseados con la colaboración de todas las partes implicadas. En este sentido, no faltan duras pruebas de las consecuencias negativas de las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la comunidad internacional. Por eso, aún deseando no tener la necesidad de hacerlo, no puedo dejar de reiterar mis repetidos llamamientos en relación con la dolorosa situación de todo el Oriente Medio, del norte de África, de otros países africanos, donde los cristianos, junto con otros grupos culturales o étnicos, incluso junto con aquella parte de los miembros de la religión mayoritaria que no quiere dejarse envolver. Robert Valencia, nuestro invitado, analista político desde Washington, D.C. Hay quienes, Robert, han calificado a este Papa Francisco como un líder político y social, incluso más que siendo visto como un líder espiritual, capaz de unir ideas contrarias en una misma línea. Esa característica que podría tener este Papa no le permitiría que realmente pueda calar su mensaje en aquellos líderes que tienen, por supuesto, la responsabilidad de manejar los temas más importantes de este planeta? Lo que hemos visto en la actualidad, por lo menos con el Papa Francisco, es una tendencia, una consecución en los papados, desde incluso Juan Pablo II, cuando en su trayectoria como Papa jugó un papel determinante en el fin de la Guerra Fría en el año 89 con el derrocamiento del muro de Berlín, y fue una figura muy importante. Lo que hemos visto es que los papas no solamente son líderes religiosos, sino que también son motores de cambios políticos y sociales. Y yo creo que eso es lo que el Papa Francisco es lo que ha demostrado ser, y muy particularmente en las Américas. Yo me atrevería a decir que es el único papa que ha realizado más visitas a las Américas desde el inicio de su papado que incluso el anterior, que era Benedicto XVI, porque tiene un mejor entendimiento de la región y del potencial de la región. Y no en vano visitó Brasil, que es uno de los países emergentes de la región en el resto del mundo. Claro. Y obviamente, como lo acabamos de escuchar, hacía referencias de los ataques a los cristianos en África, por ejemplo, el caso de Al-Shabaab, quien es un grupo extremista, fundamentalista islámico, que ha cometido crímenes contra grupos cristianos en el cuerno del África, es decir, Somalia y Kenia. Así que lo que hemos visto es que el Papa no se guarda mucho las cosas. Yo creo que eso es muy de los argentinos. El argentino tiende a ser, no tener pelos en la lengua. Exacto. Seguro, del argentino y del latinoamericano además. Pues Robert, muchas gracias por acompañarnos, ha sido realmente muy apropiado su concepto. Gracias y será hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Robert Valencia, analista político desde Washington, D.C. Ahora, vamos a